Yo les pido toda duda que vayan teniendo, una vez que yo, como siempre digo, una vez que yo empiece ¿cómo se llama esto? A mostrar, digamos, lo que vamos haciendo, es decir, que empiece a hacer la presentación, yo ya no veo la pantalla del Teams, entonces al no ver la pantalla del Teams me resulta difícil si ustedes usan la herramienta de levantar la mano o algo por el estilo, de poder verlo. Así que yo les pido en este caso que inmediatamente ustedes cuando vean que tienen una duda o me quieren hacer una consulta, siempre son buenas las consultas porque mantienen activo lo que va a ser esta clase, ¿ok? Hagámonos cuenta que estamos dando una clase en una universidad, en un curso o lo que fuera, y que ustedes pueden interactuar conmigo. ¿Ah? Háganme todas las preguntas que se les vaya ocurriendo, simples o complejas. Por ahí que quizás no la pueda responder, pero queda digamos, queda en la pizarra y quizás alguno de los que esté presentes también pueda aportar, o si no lo vemos a posteriori, esa pregunta que no se puede haber contestado. Bien, pero vamos a hacer lo posible de construir de la mejor manera lo que estamos haciendo. ¿Ok? Yo voy a compartir pantalla, creo que ya estoy compartiendo. Vamos a hacer una pequeña presentación. Es muy cortita, para ver más o menos de qué se trata esto que vamos a hacer. El Power BI, yo cuando diga Power BI, considérenlo ustedes como que es cualquiera de las herramientas de Business Intelligence que hay en el mercado. Si alguno ha visto alguna de las charlas mías, siempre yo cuento la anécdota. Yo arranqué con esto de, así se puede decir profesionalmente, usar herramientas distintas del Excel para poder modelar información a partir del 2010. 2010, 2012, me acuerdo la primera fue el Roambi, era una herramienta de SAP que era gratis, vos la tenías en el celular o en las tablets de Apple y podías conectarla, digamos, levantar archivos de Excel que los subías a un servidor de SAP o no me acuerdo dónde estaba el servidor ese, captaba la información y era muy similar a lo que haces hoy, solamente que, por supuesto, muchísimo más rudimentaria la forma de visualizar y las alternativas que tenías, pero ya empezabas a trabajar con esa forma. Bien, después también había herramientas como, por ejemplo, el Pentaho. Pentaho era una herramienta que existía, que lo que hacía era una base de datos relacional, donde vos, no sé si está bien dicho relacional o no, conectabas al ERP, la base de datos esa, te generaba un archivo grande que era el que vos tratabas en Excel como tabla dinámica para empezar a hacer los informes. Eso fue evolucionando con los años. Pero muchas veces el cuco que tuvieron todas estas herramientas, llámese del mismo Ruambi en sus principios, MicroStrategic, Tableau, ClickView, Analytics de SAP o el mismo Power BI, bien, es la conexión al ERP en forma directa. Al ERP o al sistema de gestión que tenga la empresa. Porque nosotros vamos a poder aprovechar al máximo la capacidad de la herramienta si tenemos una conexión directa y que nos estén mostrando la información lo más real posible y mejor dicho, lo más cercano en el tiempo posible. Si en tiempo real, muchísimo mejor. Si lográsemos una conexión en streaming, muchísimo mejor. O por lo menos con la versión premium nos metemos cada 30 minutos tener la información disponible para poder visualizarla. Entonces nosotros vamos a intentar hacer eso. Y un poco surgió la idea de esta charla, porque justo teníamos un cliente, nosotros tenemos clientes. Yo me dedico, más que la capacitación, si bien tengo una academia donde enseño esto, yo más que la capacitación me dedico a la implementación. Realmente yo lo que hago es implementar. Bien, básicamente ese es mi fuerte. Bien, y tenemos empresas de que son micro pymes hasta multinacionales. En ese rango tenemos de todo prácticamente. Y había una pyme que se presentó la semana pasada en la oficina, hace unos 10 días aproximadamente, donde nos plantearon la necesidad, decían que concretamente es una pyme que tiene 4 franquicias de negocio de ropa, en total son cerca de 10 o 12 locales repartidas en varias provincias, con 4 sistemas distintos de gestión, y me decía el titular de la firma, el dueño de la firma, me dice, mira, yo no puedo, Antonio me dice, yo tengo un gran problema de información porque tengo que bajar 75 Excels semanales, 75 Excel semanales para poder ver la información. Eso es imposible. Se te va el mundo. Entonces, en base a eso hemos visto, se me ocurrió darle formato a esta charla que podemos llegar a hacer, donde vamos a hacer foco cómo puedo conectar el ERP a mi Power BI. A mi Power BI o cualquier herramienta de Business Intelligence que tenemos en el mercado. ¿Hay alguien que tiene el micrófono abierto? Si lo puede apagar, por favor. Bien. A ver, no sé si lo veo acá. Acá. Te muteo. Ustedes prendanlo al micrófono cada vez que necesiten hablar. Lo prenden al micrófono, por favor. Bien. Bueno, vamos a empezar a ver un poquito las alternativas que hay. Bueno, la agenda de hoy, lo primero que vamos a ver es
Cuando yo empiezo a hacer la conexión de datos, vamos a ver el diagrama de Gantt que yo uso en las implementaciones que realizo y donde nosotros con nuestro equipo ponemos la etapa en donde conectamos el ERP al Power BI. Lo segundo, vamos a ver las alternativas de conexión que se nos presentan en ese momento. Bien, hay muchas. Vamos a tratar de verlas lo más amplio posible, las que se llegan a presentar. De ahí vamos a ver algunos ejemplos reales. Bueno, mientras vemos las alternativas, vamos a tratar de ver los ejemplos reales. Y por último, voy a estar abierto a todo tipo de consultas que ustedes me hagan. Vamos a ver la etapa de la implementación para poder decir dónde se produce esto o dónde nosotros vamos a buscar el dato para conectarlo. Entonces vamos a ir a un Gantt de un proyecto cualquiera. Es decir, yo tengo unos proyectos de ejemplo. Vamos a ir al ejemplo que yo uso. Y vamos a ver en qué etapa lo ponemos lo que es esto y cómo nosotros gestionamos esa información. Entonces, esto vendría a ser un poco el Gantt. Nosotros generalmente por área de trabajo, es decir, llamémosle que hacemos una implementación de Power BI en un área financiera, en un área comercial, en un área de producción, recursos humanos, ¿bien? O cualquier otra que se pueda llegar a considerar. Nosotros normalmente decimos que un área estanca me demora 3 meses aproximadamente en hacer la implementación. Yo puedo superponer áreas, por supuesto, superpongo equipos, no hay ningún inconveniente, pero punta a punta, un área específica me puede llegar a durar 3 meses de implementación. Normalmente lo que es la puesta, cuando a mí el cliente me pone a disposición los datos, es aproximadamente transcurriendo casi el primer mes. Es decir, yo tengo que arrancar el segundo mes de implementación con los datos disponibles para mí. Previo a eso, lo que nosotros hacemos es definir las necesidades de información que se tienen. ¿Qué significa la necesidad de información? Es decir, nos sentamos con los tomadores de decisión y empezamos a conversar a ver qué es lo que necesitan ver ellos. Y ahí lo que nosotros hacemos es estructurar nuestro modelo, o cómo va a ser teóricamente ese modelo, que puede tener cambios, por supuesto, y mandamos al desarrollador, ¿bien? Un pedido de información o pedido de vistas, que es algo muy similar a este. Este que está acá de un cliente, justamente. Bien, esto es una empresa constructora donde ellos tienen un sistema propietario es decir, un sistema hecho a medida, donde manejan todo lo que es la información. Y nosotros lo que hacemos, a ver, de vuelta, vamos a apagar el micrófono del que está abierto. Un segundo, a ver cuál es. A ver si pueden mutearse. Acá lo muteamos a todos. Listo. Pero ya saben que activan el micrófono si quieren hacer una consulta. Este es el papel de trabajo mío. Este justamente fue en marzo, donde pedimos al desarrollador del sistema. Le decimos nosotros, quiero ver las vistas. ¿Qué es las vistas? Esa necesidad de información que nosotros tenemos que mostrar. Cuando vamos a construir un modelo, no es que vamos al Manchanchi a sacar datos directamente del ERP. No, nosotros tenemos que tener una visión específica de lo que nosotros queremos. Y de lo que nosotros queremos se construye lo que se llama la vista. Y es lo primero que nosotros hacemos. ¿Bien? Una vez que nosotros ya tenemos definido qué queremos ver, nos metemos de lleno a preparar la vista. Y lo que preparamos la vista, bueno, acá le decimos cuáles son las prioritarias para nosotros, porque el desarrollador me dice, mira, me estás pidiendo mucho, decime qué es lo prioritario que vos tenés. Entonces yo le digo, bueno, del módulo de contabilidad, necesito los asientos, o el General Ledger o la contabilidad. Le digo la descripción de qué campos son los que estoy necesitando. El plan de cuentas o el catálogo de cuentas, por ejemplo. Esto es real, esto es lo que nosotros nos mandamos al desarrollador y ya lo vamos a ver cómo lo obtenemos a esto. Y yo le mando al desarrollador del software este pedido. Una vez que me responden, se pueden presentar dos opciones. ¿Bien? Que, vamos a ver las opciones. Yo les llamo el paraíso. Me dicen sí, no va a haber problema, accedes en forma directa al sistema. En forma directa o indirecta, ya vamos a ver cuál es la forma indirecta. Pero yo sí o sí tengo acceso a los datos del sistema. Esto para mí es la panacea, lo máximo, lo mejor que nos puede llegar a pasar. Y también nos puede suceder que nos digan, lamentablemente el sistema está cerrado, no se puede abrir, corporativamente hablando no está autorizado el proyecto, ¿bien? Y que tengamos que recurrir a la extracción de archivos para poder vincular el ERP al Power BI, ¿bien? Ojo, no hay que descartarlo, es decir, yo siempre voy a la primera, tratar de hacer una conexión directa, pero si no puedo, me voy a la segunda. ¿Qué alternativas tengo de la conexión directa? La primera alternativa es usar Datamarts. Si bien está en función beta todavía,
en Power BI, para mí es quizás la mejor opción que se nos puede llegar a presentar. ¿Por qué? Porque prescindo totalmente de la capacidad de cálculo de mi computadora. Voy a trabajar directamente en la nube de Microsoft. Y la nube de Microsoft, donde me asigna un espacio de trabajo de 100 terabytes, con una base de datos ETL totalmente administrada por ellos. Y el costo, $20 mensuales, con la licencia premium de Power BI. Bien, vamos a ver cómo trabaja eso. Es decir, yo generé la vista, le pasé a mi desarrollador, bien, le pasé a mi desarrollador esa vista, le dije, che, quiero tener esto, y el tipo me dice, vamos, te doy las coordenadas para acceder y vamos a acceder a esa vista. Yo acá tengo ya uno prearmado, esto es el Power BI Service de la versión Premium. Vamos a ver ¿cómo se diría esto? Dos modelos de datos. Vamos a entrar en este Data March. Yo lo que hago es simplemente, tengo mala conexión a internet, por eso lo dejé armado ahí abajo, pero la conexión la vamos a hacer igual. Yo simplemente lo que hago es, fíjense que estoy en la versión de la nube, no estoy en la versión de escritorio, no la voy a tocar a la versión de escritorio para construir este Data March. Lo que hago es crear un Data March, se crea, me abre uno en blanco, que es este que está acá, yo lo levanto, y le voy a decir que lo voy a conectar a los datos. Así como trabajamos en la versión de escritorio, yo puedo conectarlo a múltiples orígenes de datos, ¿ok? Ustedes van a ver acá, tal cual tienen en la versión de escritorio, como dice Microsoft, cientos de opciones para poder hacerlo. A mí el desarrollador que me hizo la vista, me dice, mira Antonio, las tenés disponibles en tal dirección y en tal servidor. Yo simplemente lo que hago es, me dijo que era un SQL Server, entonces yo ya tengo acá cargado un SQL Server. Fíjense que es muy parecido a cuando hacemos la conexión nosotros desde la base de datos que tenemos digamos, ya van a ver cuando conectemos con la base de datos que tengamos local, es decir, con el Power BI Desktop, es muy similar esta pantalla. Yo lo que voy a poner acá es el servidor, yo ya tengo cargada mis credenciales, ¿bien? Y vamos acceder a esas vistas que me puso disponible mi desarrollador. Fíjense que los pasos que yo hice fue simplemente pedir las vistas. Una vez que hablé con el tomador de decisión y definí qué indicadores yo necesitaba, creamos este directorio de campos que nosotros tenemos. Por supuesto, hemos entrado al ERP, hemos visto que este campo esté disponible, hemos sacado algunos reportes para verlo. Nosotros normalmente lo que hacemos es sacar un Excel, digamos, que salga el reporte, lo imprimimos al reporte, vemos qué campos son, cómo se llama ese campo, y eso es lo que le pedimos nosotros al desarrollador. En base a eso, el desarrollador me dice, Antonio, ya están las vistas, te doy una dirección, nosotros la conectamos con DataMarch, me dijo que estaba en la carpeta VA, y acá las tengo. Y lo único que tengo que hacer es elegir la que yo quiera, tal cual la hacíamos nosotros con la versión de escritorio que teníamos. Y la captamos. Yo voy a poner aquellas que se puedan ver, digamos datos, porque estos son datos reales de una empresa. Vamos por estas dos. Vamos a levantar lo que es el ABM de clientes, bien, que le llaman entidades, y los centros de costos. Transformar datos y ya las tenemos disponibles para empezar a trabajar. Listo. Esto fue todo. Por supuesto, acá es el Direct Query tal cual tenemos en la versión de escritorio común, donde tenés que hacer el acomodamiento, si tenés que eliminar alguna columna, si podés cargar fórmulas, son diferentes las fórmulas. Por eso también muchas veces digo, cuando nos ponemos a hacer una maestría en DAX, una maestría en Power Query, muchas veces hay que tener en cuenta que estos tienen duración temporal 2 o 3 años a lo sumo. ¿Por qué razón? Porque empieza a cambiar el sistema, empieza a cambiar. Ahora está pechando muy duro Locker Studio de Google, y la forma de trabajar, si bien estratégicamente se trabaja exactamente igual, pero lo que es las fórmulas, ese tipo de cosas son totalmente distintas. Entonces, yo siempre aconsejo aprender la macro de todo esto, es decir, aprender en profundidad lo que es analizar un negocio y en la superficie cómo se hacen este tipo de cosas. ¿Por qué razón? Porque no necesitas mucho para la media de proyectos que vos tengas.
Bien, la media de proyectos no va a necesitar una especialización de un piloto, de un taller de Fórmula 1, digamos, de un box de Fórmula 1 donde están todos los mecánicos. No vas a necesitar eso en la media. En la media de negocios que te toque, va a alcanzar con tener una pequeña capa de conocimiento de fórmulas y demás, y con esa trabajar. Yo siempre digo, yo hago proyectos muy grandes, por supuesto ya tengo mi equipo, pero los puedo hacer sin ningún problema. Yo no conozco una línea de SQL, no me sé de memoria prácticamente ninguna DAX, pero sí sé analizar un negocio. Y es la fuerte que yo siempre trato de poner en mis cursos y la gente que trabaja conmigo. Entonces, bueno, acá tenés, podés cargar una columna, por ejemplo, agregar una columna, bueno, esta a partir de ejemplo, no la vamos a hacer esa, que es un poquito más compleja. Vamos a poner lo que es, perdón, acá cancelar. Agregar una columna, fíjense que es más o menos similar, vos pones el tipo de columna que quieras agregar, le pones el nombre acá y la escribís a la fórmula. Si yo voy a poner que quiero poner nombre concatenado con archivo, pucha, tengo el teclado de la extensión concatenada con archivo, por ejemplo, la pones a insertar y te modifica el dato. Lo vamos a sacar de esto y vamos a crear un panel con estos dos que nosotros hemos hecho. ¿Qué ventaja tiene el Data Mart? Primero, el poder de cálculo está en manos de Microsoft. No dependo de si yo tengo que cargar fórmulas y demás, que las puedo cargar directamente acá, las hago directamente en la nube. Esa modificación que yo hago directamente en la nube, en el acto impacta en el panel que están viendo la gente. No necesito estar publicando y demás. La actualización es igual que la que teníamos directamente en la versión de escritorio, es decir, yo tengo el gateway, y en base a eso se está actualizando, vos le programás cómo la querés actualizar y demás. Y yo puedo manejar, si bien el total que tengas con tu licencia son 100 terabytes, creo que andaba en el orden de los 10 terabytes por modelo de datos. Imagínense la cantidad el volumen de información que ustedes pueden llegar a guardar acá. Guardo y me la está creando. ¿Bien? Directamente. Yo ya tengo mi modelo de datos creado. Por supuesto, falta hacerle las relaciones, alguna fórmula que tengamos que cargar. Normalmente, si nosotros tenemos vistas muy bien desarrolladas, mientras se hace esto, les muestro. Si yo tengo vistas, perdón, eso es otro ejemplo que vamos a ver. Tenemos ejemplos por todos lados abiertos. Acá está. Perdón. Si yo tengo estas vistas, más o menos así desarrolladas, lo que es las relaciones es mucho más simple. ¿Por qué lo son? Porque yo tengo hechos los ID. Bien, que generalmente los sistemas tienen los ID. Es decir, cada uno de los sistemas, las distintas tablas que tienen, generalmente ya tienen sus conexiones hechas. Entonces nosotros lo único que vamos a hacer básicamente es jugar con esas conexiones que ya están listas. Y las fórmulas que tenemos que hacer no son tantas en el momento de la extracción. ¿Bien? Es decir, nosotros hacemos modelos complejos, muy complejos en la parte financiera, y no se crean que son muchas DAX o muchas queries que tengamos que trabajar. No, directamente yo trabajo con la vista y se acabó. Y si no trabajo con la vista, van a ver cómo hacemos nosotros el acceso, pues mediante tablas, que es, ya me estoy adelantando un poco, los otros métodos de conexión. Ya lo tengo, bien, listo. Ya lo puedo guardar, ese modelo de datos. Si necesito hacer una consulta, una relación, la tiro a la relación por este lado, igual que en la versión de escritorio. Si yo quiero hacer una consulta, una query, directamente la puedo escribir acá, una query en blanco, o en su defecto vamos a crear directamente ¿cómo se viene esto? Un panel. Fíjense que yo puedo entrar acá. Fíjense el data mart que acabamos de crear. Me dice que está conectado a una puerta de enlace que está acá y es la dirección del servidor X que habíamos visto. Yo le puedo poner una frecuencia de actualización, tal cual el común, digamos, lo que era ¿cómo se llama esto? El conjunto de datos normal. Bien, yo le puedo poner y le puedo decir una fija, digamos, semanal, bueno, diaria es eso, y le puedo poner las distintas horas que yo quiero, agregar hora, le pongo otra, hasta 48 horas distintas lo puedo poner. Bien, descartamos eso, y esto lo que va a hacer es que constantemente se esté actualizando esa información que nosotros tenemos en la nube. Vamos a crear un informe para que vean de sencillo que es. Perdón, entonces acá en esta, vamos a crear un informe tal cual trabajamos normalmente. Es más, a mí ni siquiera, yo muchas veces tengo modelos de datos donde están hechos, bueno, si es Datamart, es Datamart, si es creado con la versión de escritorio, es versión de escritorio, pero cuando yo tengo la fuente de datos ahí al costado, puedo tener archivos Excel, puedo tener conexiones directas con una base de datos, puedo tener con SharePoint, puedo tener con la web, puedo tener de todo. Y no te das cuenta en ese sentido. Y la creación del panel es exactamente la misma, es decir, yo pongo una visualización,
Vamos a poner los centros de costos. Listo, lo tengo creado. Te voy a dar un poco porque tengo, fíjense que es lo mismo con las mismas visualizaciones que teníamos. ¿Cuánto nos llevó armar el conjunto del modelo de datos? Bien, si tenés todas las vistas, te puedo asegurar que no demoras muchísimo en hacerlo. Bien, y estamos diciendo que estamos usando lo último en herramientas de Microsoft para hacer esto. ¿Ok? Primera opción, vista. No sé si tienen dudas, me van preguntando. Si no, pasamos a la segunda opción. Vamos a ver un poquito qué nos llega ahora. La segunda opción que yo tengo para poder hacerlo es a través de la versión de escritorio, lo normal, la tradicional. Bien, todavía Microsoft no mudó todo a la nube, si bien ya nos permite, aparte de Datamarts, hay un nuevo upgrade hace 2 o 3 meses que sucedió, donde nos permiten editar el modelo de datos en la nube, que también lo vamos a editar. Lo que es la creación, sí o sí lo tengo que hacer en la versión de escritorio. Si no uso Datamarts, me voy a la versión de escritorio. Y vamos de vuelta. El proveedor, yo le pedí las vistas, algo así como esta, pero el proveedor no me las puso a disposición. El proveedor me dijo, no, mira, yo no te la puedo poner a disposición, yo lo que voy a hacer es darte la query para que vos la cargues a la query. Bien, entonces el proveedor me dice, mira, vas a acceder a través de una query y esa query es la que vos vas a tomar para poder captar el dato. Entonces nos vamos a la versión de escritorio. Yo estoy acá en la versión de escritorio. Bien, yo puedo ir acá a las que tengo precargada, es decir, vamos a una de estas que está precargada acá. Para poder cargarla, no puedo poner las credenciales en línea. Si bien esta es la base de datos que nosotros usamos de prueba para las capacitaciones. En los talleres que dicto es esta justamente. Sí, sí que los datos acá se pueden ver, no las credenciales, pero sí los datos. Vamos a tomar cualquiera de estas y lo que les quiero mostrar principalmente es cómo se ve esa query que me da a mí el desarrollador para poder hacerla, que es algo similar. Dame un segundo, les voy a mostrar. Pues, acá está. La query es algo similar a esto. Bien, esa query que me puso como una vista mi desarrollador, bueno, es más o menos esto, donde yo puedo copiar. Esta es la vista de saldo de clientes, por ejemplo, de un análisis comercial de una empresa. En este ERP, que es el que uso yo de ejemplo, yo la copio a la query que me da el desarrollador. Esto sí tiene que ser algo sí o sí que haga el desarrollador. Esto no lo hacemos nosotros. Ya les voy a decir cómo nosotros armamos la vista, que es la tercera opción que vamos a ver ahora. Entonces, todo esto es mi query. Bien, yo la copio, el desarrollador me la mandó, vengo acá, vamos a hacer de cuenta que la capto por primera vez. Bien, y ustedes han visto cuando tienen la primera vez la pantalla de la carga donde vos pones tu servidor, el nombre del servidor, pones la empresa, en este caso una empresa ejemplo que se llama, que es donde yo tengo cargada la base de datos, el nombre de la base de datos, y lo que haces vos es abrir acá y vas a tener en blanco este espacio y copias la query que te ha dado tu desarrollador. Yo copio la query que está ahí, bueno, no se copió justamente, en un segundo lo vamos a copiar bien. Son queries largas, y esto de la query es algo bastante tedioso hacerla, me imagino. Nosotros no la hacemos normalmente porque no conocemos todos los sistemas, pero sí trabajamos con casi todos los desarrolladores y la mayoría te las da. ¿Bien? La mayoría te las da, simplemente hay que solicitarlos y te la da. Podrá tener un costo o no, pero habitualmente te la dan y ya y hay algún sistema que te la dan directamente. Pucha, ahora no se pega. Vamos a sacarla bien de vuelta. Un segundo más corta. La MM de clientes, esta. Saldo al cliente. Va. Estamos complicados con esta. Vamos a hacer una nueva. Vamos a captarlo de cero. Entonces vamos a hacer una de cero directamente. Dame un segundo.
La vamos a eliminar a esta. Y vamos a hacer una de cero directamente para que ustedes vean. Descarto los cambios. Yo lo que busco, así como habíamos hecho, vamos a hacer el mismo proceso que habíamos hecho en el Data March. Busco, esto es un SQL Server. Bien, el que tengo, directamente me voy a un SQL Server. Recuerden que van a ver ustedes que es la misma pantalla que yo tenía en el Data March, o muy similar. La única diferencia es que estoy acá trabajando en la versión de escritorio que yo estoy teniendo. Yo acá pongo la dirección del servidor, 00203. Tengo problemas con las teclas que estoy con. Ahora sí. Vamos a poner el nombre de la base de datos. Y vamos a pegar la query que nosotros queremos tomar. Que no sé por qué no me la está tomando. Bah, se empecinó el sistema. Estamos complicados con la pegada esta. Vamos a ver una que está creada. Va a ser lo ideal. Les pido disculpas con eso de la conexión que me está fallando. Vamos a ver ese mismo de, por ejemplo, el ABM de clientes. Yo lo voy a poner editar acá. Pasa que lo tengo resaturado del servidor ese. Es un servidor que usamos, donde tengo el ERP, tengo todo para poder usarlo. Esta es la consulta. Ustedes si ven uno de query, una query cualquiera, yo la voy a refrescar para que estén los datos últimos. Yo me voy a ir a origen de datos. ¿Te han visto lo que era la pantalla ese del SQL cuando vos la tomás? Bueno, vamos a ver esa misma pantalla. Fíjate que está acá. Nosotros tenemos la pantalla que sería hasta acá, ¿bien? Donde teníamos el nombre del servidor. Teníamos, en este caso es otra empresa ejemplo. Tengo varias empresas ejemplo, ¿bien? Y yo lo que hago es pegar esa query que me dio mi desarrollador acá, en ese espacio. Pongo el OK. Y esta sería la conexión de la vista propiamente dicho. Entonces yo con esta vista que ya está creada, puedo empezar a trabajar. Hay que esperar que se cargue. Una vez que se cargue, va a estar 100% disponible para poder operar. Pero hasta acá nosotros siempre dependemos de lo que nos dé nuestro desarrollador. Ahí guardo y aplico. Estas son todas las fases que hay que hacer sí o sí en la versión de escritorio para poder tenerlo. Acuérdense que en la versión, si trabajamos en Data March, no hay que hacer nada de esto, es decir, directamente lo tenés todo en la nube, entonces no va a ser necesario después publicarlo, porque yo acá, mientras estoy trabajando en la versión de escritorio, esta versión de escritorio es totalmente, digamos, si bien está conectada a la fuente de datos, que pueden estar en distintos lados y pueden ser múltiples fuentes de datos, ustedes tengan en cuenta que yo luego, para poder trabajarla bien, es decir, con todas las, ponerle, digamos, una frecuencia de actualización, entonces como hicimos con Data March, y si yo quiero crear los informes de manera corporativa, donde tengo un modelo de datos en la nube y ese es el que se replique para todos lados, yo sí o sí lo tengo que tener publicado. ¿Bien? Entonces, por ese lado, esta ya estaría lista para empezar a trabajar. Yo así voy cargando cada una de las tablas y he trabajado con mis vistas, que son las queries que me dio mi operador y yo voy copiando y pegando en ese lugar y las voy teniendo. Entonces ya tenemos las vistas cuando nos puso a disposición nuestro desarrollador y que nos puso en el servidor, en algún servidor, en algún lado. Por ejemplo, nosotros trabajamos acá en Argentina con Calypso. Entonces, cuando hicimos el primer proyecto en Calypso de esta magnitud o de este tipo, la hicimos creo que fue en el 2019, si no recuerdo mal. 2019 o 2020, no recuerdo bien. Y nos pusieron un servidor específico donde nos crearon todas las vistas del Calypso y en base a eso empezamos a trabajar. Entonces ya teníamos todas las queries hechas, ya ellos nos pusieron a disposición, adelante.
Y hay otros desarrolladores que te dicen, mira, yo no te voy a crear las vistas, pero sí te doy las sentencias para que vos las cargues. Esto que está acá. Vamos a la tercera opción de lo que es cuando yo voy a hacer una conexión directa en los datos, que es tablas del sistema. Agarro el desarrollador, me dice, mira, no te doy las vistas, pero sí te doy la relación de tablas. Y con esa relación de tablas me dice, armala vos a la vista. Bien, y sí me dan acceso al sistema. ¿Ok? Vamos a ver cómo funciona. Estas dos trabajan perfectamente, esa, de poner la query y también el acceso a las tablas, también trabajan con data marts, ¿ok? Es exactamente lo mismo. Nosotros ahora vamos a hacerla con la versión de escritorio. Yo ya tengo precargada algunas direcciones. Entro a este servidor. Y van a ver ustedes cómo me va a mostrar las bases de datos que yo tengo disponibles para poder actuar y cómo se ven las distintas tablas del sistema. Con esas tablas del sistema nosotros vamos a empezar a construir nuestra vista. Fíjense, ¿se acuerdan? Yo tenía la empresa ejemplo ferretería. Yo voy a abrir acá. Esta es una empresa ejemplo que usamos para el taller de finanzas y el taller de focalizado comercial en Power BI. Como siempre digo yo, la idea es que ustedes aprendan a trabajar como si estuviéramos haciendo una implementación real. Entonces entramos en un ERP real y ven dónde están las tablas del ERP real, que es lo que estamos haciendo ahora. Yo soy un poco opuesto a cuando se enseña Power BI o se enseña este tipo de herramientas y se enseñan fórmulas y todo ese tipo de cosas y uno no ve el contenido, no sabe analizar un negocio. Al final, que lo más importante de esto es analizar un negocio. Y acá tenemos que buscarlas, a las tablas. En esto es sí un rompecabezas donde tenés que empezar a ver, si no tenés un directorio de tablas disponible, nosotros ya, por ejemplo, trabajamos con varios sistemas que tenemos directorios disponibles, les muestro un caso, borré los datos porque son datos confidenciales, es decir, un caso real. Esto fue una implementación de SAP, por ejemplo, donde nosotros teníamos un SAP HANA. Este era un SAP HANA que trabajaba en 3 países, teníamos que consolidar el estado de resultados, y nos dijo el desarrollador, mira, está listo, empezá a trabajar, pero yo te lo doy directamente abierto. Espera, vamos a mutear, no sé quién está prendido el micrófono. Salvo que quieran hacer una pregunta, me avisan y levantan el micrófono, ¿ok? Este desarrollador nos dijo, mirá, me dijo, no me acuerdo quién era, si era, no me acuerdo qué desarrollador de SAP era. Nos dijo, mirá, yo te dejo abierto el SAP. No abierto. Me dice, yo te pongo las tablas que vos me digas. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros hicimos una política de extracción de ODBC por Anaconda, una mezcla. Armamos una base de datos paralela donde pusimos todos los datos. Y ya les voy a explicar por qué esto. Y esto repercutía directamente en el Power BI. Para hacer esto nosotros teníamos conocimiento de las tablas. Entonces estas son las tablas, distintas tablas que involucran un mayor contable y un plan de cuenta, un centro de costo y una unidad de beneficio en SAP. Y esa fue la que nosotros armamos el esquema para poder trabajarlo y manejarlo de esta manera. ¿Por qué en esos casos, cuando tenemos un gran flujo de datos y tenemos, por ejemplo, un SAP, un Oracle o alguna base de datos medio complejas en cuanto a volumen de transacciones puede ser, por qué optamos de manejarlo a través de un SQL Server paralelo o un HANA paralelo donde volcamos toda esa información? Por la integridad del dato y por la independencia del dato. Porque vos lo que haces en este caso es crear esa vista, es decir, esto que ustedes ven acá responde a un pedido de vistas muy similar a este que está acá. Un poco más complejo porque en el caso de SAP tenés muchísimos más campos, tenés los PEPs, tenés varias cosas que te involucran. Y aparte acá eran, como yo le decía, eran 3 sociedades que se manejaban en la misma base de SAP, es decir, bueno, en el mismo contexto de SAP, pero cada una tenía sus particularidades de tipo de asientos, unidades de negocio y demás. Entonces era bastante complejo armarlo, por eso son la cantidad de tablas que ustedes ven ahí. ¿Y qué decíamos nosotros? Nosotros se nos planteaba decir, bueno, le pego directamente al SAP, nosotros hicimos la prueba de pegarle directamente al SAP, o directamente armo una base paralela a ese SAP y sobre esa base paralela es que cargo mi información en el Power BI. Y esa base paralela se mantiene constantemente actualizada. Y optamos por esa opción. ¿Por qué? Porque si la empresa pasa de R3 a S4, o se pasa a NetSuite, o se pasa a Dynamics, o se pasa a cualquier otra fuente u otro ERP para poder trabajar, no pierde absolutamente nada de historia. Nosotros simplemente lo que vamos a hacer en el nuevo sistema, conectar estos campos que lo tenemos en esa base de datos con la nueva fuente. A su vez te ahorramos una enormidad porque el caño de acceso al SAP es muy caro.
Bien, es muy caro ese acceso, entonces ese ancho de banda que yo necesito para sacar la información es carísimo. Entonces, si yo hago la actualización, muchas veces, por ejemplo, para lo que es el análisis económico financiero, con una vez a la noche que haces la actualización, basta y sobra. Bien, muchas veces. Ojo, si estoy analizando la cuenta recaudadora que estoy teniendo, que está impactando en el SAP, quizás la necesite en tiempo real. Eso es distinto. Y entro directamente, es decir, me ahorro este trabajo de lo que decíamos nosotros acá, de meterle el SQL Server y le pego directamente con el Power BI. También lo puedo hacer. Pero yo recomiendo por eficiencia y demás manejarse con una base paralela que la vas tomando al dato. Bien. Entonces, en base a eso, nosotros captamos las tablas, esa que ustedes ven acá, donde nosotros armamos la query. Fíjense que acá lo que hicimos fue una rutina en Python, bueno, derivado. Esto era un poco el proceso de creación que habíamos hecho. Este es el papel de trabajo que nosotros usamos con nuestro cliente. Por eso les muestro tal cual es la realidad, digamos, de alguna manera. Y es, acá no es app el que tenemos conectado, es mucho más simple, pero lo veamos que es lo que yo digo. Bien, acá tienen las tablas. Simplemente, si a mí el proveedor me dio el nombre de las tablas que estoy teniendo cada cosa, simplemente las tengo que elegir. Vamos a elegir cualquiera de estas. Yo no sé si esta tendrá datos o no, pero lo vamos a hacer rápido a la captura. Fíjense que yo pongo transformar datos, me vuelve a preguntar si yo quiero importarlos en Direct Query y ya la tengo disponible. Bien, la tengo disponible para empezar a trabajarla. Los enlaces y demás, las relaciones, esas que veíamos en ese Word, las puedo tener acá o las puedo hacer, como decíamos ahí, una rutina por fuera, donde hago toda esa extracción y la pongo disponible. Eso va a depender de, de qué ancho de banda tengamos, de cómo nos hayan abierto los puertos de la base de datos y demás. ¿Ok? Mi recomendación siempre, cuando son volúmenes de transacciones muy grandes, es manejarlo por aparte. ¿Bien? Y ahí lo que hacemos es meterle una actualización incremental, es decir, ya es una tecnología distinta, pero es muy similar a lo que están viendo ustedes acá. Fíjate que acá lo que está haciendo es entrando a la base, está leyéndola y me está sacando esa información. Bien, ya tenemos recorrida la primera etapa. Data Marts, desktops, tabla del sistema. Normalmente es una combinación. Es decir, yo normalmente lo que me sucede a mí no es solamente tener vistas que me haya creado un desarrollador, sino que generalmente es una combinación de vistas, tablas del sistema y la última opción, que es la carga de archivos. Normalmente es esto. Y los archivos pueden tener dos características, que sean archivos locales o archivos que estén en la nube. Bien, archivos locales simplemente yo lo tengo disponible, no pude acceder, lo tengo que hacer directo, bien, y lo voy a levantar directamente desde mi disco rígido. Vamos a hacer eso. Pues, este sigue leyendo, está muy lento lo que es Internet acá, así que ese es el problema. Vamos a levantarlo al archivo en otro Power BI que tengo abierto en la máquina virtual mía acá. Bien, este es el de finanzas, tiene digamos lo que es el modelo de datos de finanzas que usamos nosotros para las capacitaciones. Fíjense que acá no te das cuenta de dónde viene el dato. Bien, el dato puede venir de un Excel, puede venir de la base de datos, puede venir de la nube. Ustedes así no lo identifican de dónde está el origen. Bien, y si lo iríamos a ver, fíjense, yo entro en cualquiera de esos. Este proviene de una base de datos, una conexión directa. Se van a ver. Bueno, acá me dice que edite la conexión. Fíjate que es una conexión directa. Bien, no tengo el puerto abierto en este servidor, por eso es que no me está apareciendo el acceso. Este que está acá, ¿dónde está? Este es un vínculo web. Directamente yo estoy entrando a la web y estoy bajando la información de los tipos de cambio. Bien, el Banco Central de la República Argentina, y obtengo mi información a través de una API. Bien, donde hago una conexión JSON y lo tengo puesto. Lo que yo les quiero mostrar, fíjense ustedes, lo que es que no te das cuenta cuando ves acá de dónde proviene el archivo. Bien, nosotros vamos a dar cuenta cuando tenga la eficiencia del modelo en qué tipo de datos tenemos metidos adentro y aparte qué tipo de datos tenemos metidos adentro, cómo se actualicen lo mismo y la integridad de información que yo esté teniendo. Ahora vamos a captar un Excel acá. Lo más simple que hay, que es captar el archivo de la base del escritorio. Obtener datos.
un Excel, y lo que hace es trabajar con cualquiera de estos. Bueno, estos justamente son ejemplos de vista que le estaba pidiendo a una empresa chilena de SAP, perdón, una empresa chilena que tiene el R3, que estamos armando el análisis económico financiero. No tienen solamente los encabezados, vamos a ver, pero se va a levantar rápido. Nosotros normalmente es cuando nos piden, digamos, la referencia, nosotros sacamos los campos de vista y generalmente si el reporte está dentro del sistema, nosotros emitimos ese reporte y lo vemos. Fíjense acá una cosa particular. ¿Se acuerdan ustedes cuando nosotros nos entró en Datamarts, veíamos el nombre del servidor, dónde estaban y los nombres de las bases de datos, y adentro de las bases de datos veíamos los campos que teníamos disponibles? Eso era Datamarts. Fíjate que yo estoy levantando un Excel de la versión de escritorio y se ve exactamente igual. El procedimiento, una vez que conectás, es siempre el mismo. Bien, siempre, siempre el mismo. Le tienen que perder miedo en esa parte. Y siempre, una vez que conectás, lo único que tenés que hacer es levantarlo. Acá, bueno, tengo solamente los encabezados, voy a poner transformar datos. Me va a pedir que, acá el problema que estoy teniendo es que justo he cambiado la clave de Microsoft, me va a pedir que la cambie después. Y fíjate que yo tengo listo, bueno, esta no tiene ningún dato, eran simplemente los encabezados de columna. Fíjate que están arriba, esto es de un mayor de SAP. Fíjense los nombres, si alguno los identifica. Bien, que yo estaba pidiendo el ejemplo ese. Justamente ven un pedido de vista similar a que estaba mandando una empresa chilena. Bien, que estamos trabajando con ellos. Construyendo justamente algo similar a lo que veían recién del el modelo de datos. Y lo tenés. Entonces, lo mismo que si hubiéramos hecho un data match, lo mismo si hubiéramos hecho la conexión directa, estamos tomando un archivo directamente de nuestro disco rígido y lo tenemos acá puesto. Bárbaro. Ya tenemos data match, ya tenemos vistas, ya tenemos eh, tablas del sistema también metidas adentro. Bien, ahora bueno, vamos un paso más allá. Lo conectemos con la nube. Bien, nosotros normalmente hay archivos, por ejemplo, nosotros tenemos una empresa que es cliente que nosotros mantenemos el cash flow. Bien, todos aquellos que conozcan, son del área financiera, que sepan lo que es un cash flow, más o menos van a entender de qué se trata. Si un cash flow, ¿qué es lo que tenés? Es no solamente información que tenés del sistema, sino que vos lo que haces en esa información del sistema, le tenés que anexar todo lo que vos estás teniendo del entorno externo que te está moviendo el dato que tenés internamente. Bien, entonces muchas veces vas a tener que conectar con lo que tengas un Excel en la nube o un formulario que hayas creado. Entonces, ese archivo normalmente, yo soy, digamos, bastante negativo o bastante opuesto a que se manejen los archivos directamente en el disco rígido. Por más que sea un Excel, yo lo quiero manejar en la nube. ¿Por qué? Porque yo lo manejo en la nube, no dependo de que el servidor esté prendido, no dependo que las personas que vayan a operar ese archivo tengan acceso a esa red. Bien, yo lo que hago es simplemente poner los archivos que no están llevándose en el sistema en una nube, que en este caso yo la que uso normalmente es SharePoint. Fíjense, yo casi todos mis clientes, incluso los talleres, lo tengo acá con SharePoint. Vamos a abrir el de finanzas. Este no, porque no tiene tan completo. Vamos a ver el anterior de finanzas, denme un segundo, para que ustedes vean de qué se trata lo que estoy hablando. Este. Bien. Fíjense, nosotros cuando haced cuenta que esto es el de la empresa. Bien, en esta empresa son pocos los que tienen acceso, son 6 miembros. Pero por el caso que nosotros hacemos un equipo de trabajo, acá son los 22 que tomaron el curso de finanzas en junio. Bien, son los que están acá. Entonces nosotros acá armamos un SharePoint donde ponemos los archivos de trabajo que vayamos a tener, los archivos de práctica, bien, los modelos de datos, donde empezamos a crear las distintas cosas que tenemos. Estos son los que se importan, porque yo les enseño tanto lo que es la conexión directa y también les enseñamos a que puedan trabajar como práctica y en todo pues no siempre van a tener esa conexión directa, simulamos la conexión directa teniendo todos los archivos en la nube. Y es lo que yo hago en la realidad. La Pacho Amarillo nosotros manejamos el cash flow. Bueno, el cash flow ese se alimenta de datos que hay en el sistema, ¿bien? ¿Ok? Y a su vez también de lo que se carga en la nube. Entonces lo que se carga en la nube, fíjese lo que es. La estrategia contable, bien, yo lo tengo de la nube. Fondos Belén significa es la gerenta financiera, ellos es una firma muy grande exportadora, entonces todo lo que las cuentas colectoras del exterior van poniendo los datos, los saldos acá en la nube para poder tenerlos. El proyectado, hay
dos niveles de proyecciones que se hace, y esos dos niveles de proyecciones están acá. Si nosotros vamos a ver el modelo de datos del Apache Amarillo, vamos a verlo acá. Fíjense que yo tengo múltiples orígenes de datos. ¿Bien? Entonces yo tengo el SQL Server que estoy tomando, que es un sistema que tienen ellos de información, un ERP donde estoy conectado directamente, un SharePoint donde estoy sacando toda la información relativa al cash flow y un vínculo web donde estoy teniendo los tipos de cambio. ¿Bien? Entonces yo puedo manejar múltiples orígenes de datos. En este caso no es DataMart, este está hecho directamente con la versión de escritorio. ¿Bien? Entonces, ¿cómo conectamos al SharePoint esta información? Vamos a la versión de escritorio. Estoy en este que está acá. Bien, primero que nada tengo que estar logueado. Vamos a loguearnos. Dame un segundo. Sí o sí, para poder acceder a SharePoint te tenés que loguear. Tenés que estar logueado y sí tener una cuenta habilitada. Es decir, poder conectarte a una base de datos y demás es totalmente gratis, pero para poder entrar, acá está. Perdón, ya me había pedido la clave antes. Uy, me pide una doble verificación. Una vez que la tengamos, listo. Vamos a seguir admitiendo gente. Entonces yo me estoy logueando en Microsoft. Una vez que ya esté logueado, yo le voy a decir que quiero buscar mi información en el SharePoint. Bien, hagamos de cuenta. Esto es el financiero mío. Vamos a descargar los, como decía yo, el del curso. Así que son datos, no hay problema, porque no son datos confidenciales. Yo voy a obtener datos de mi SharePoint. Yo elijo acá, ya lo tengo acá como acceso directo, si no podría escribir acá y me van a aparecer todas las opciones de SharePoint. Entro acá, nos venimos ahí. Lo que sí le tengo que dar la dirección. Vamos al del taller de finanzas. Vamos a levantar cualquier archivo de los que están acá. Yo me vengo, copio directamente la dirección web donde yo estoy. Me vengo a mi Power BI de escritorio. También lo podría hacer con Datamart sin ningún problema. Pongo OK. Y fíjense que yo voy a captar esa información. Demora un poco porque tengo mal internet. Seguramente me va a pedir la validación de la cuenta si es que no está cargada. Justo había actualizado mis claves de Microsoft, entonces por eso es que me había salido del sistema por todos lados. Vamos a esperar que cargue y me van a aparecer todos los archivos que están disponibles que yo tengo en la nube. Bien, y una vez que me aparecen esos archivos en la nube, yo simplemente le voy a poner OK y lo voy a tomar. Bien, esta es la forma de trabajar que nosotros tenemos normalmente. Es decir, fíjense que yo puedo captar datos mientras se carga esto. Les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo vos podés trabajar con múltiples datos sin tener ningún inconveniente. Por ejemplo, fíjense, una vez me acuerdo que ha sido, no me acuerdo si fue hace 3, 4 meses, dimos una charla con alguien de Tableau que se llama Pablo Gómez, que está en Londres. Hicimos una charla comparando lo que era Tableau y Power BI. Entonces uno de los que estaba del otro lado me decía, mira, el problema que tiene Power BI es que solamente tiene una sola fuente de datos al mismo tiempo. Entonces yo le mostraba. Yo decía, vení, vamos a ver un caso real mío, ICISA, por ejemplo. ICISA creamos de dos formas, creamos con un data march primero y después creamos directamente con la versión de escritorio y el primer data march que hicimos nosotros lo conectamos a un Excel directamente, que lo sacamos de SharePoint. Fíjate que aquí está la dirección de SharePoint, que era la parte de objetivos que tenían ellos cargados. Esto es un modelo de producción. La web donde bajamos una cierta información, otro acceso de SharePoint y varias bases de datos que nosotros entrábamos tanto al SQL del sistema como también así a la fraccionadora, a la paletizadora
y había una balanza que nos brindaba información de producción. Con todo esto, nosotros hacíamos nuestro conjunto de datos. Nuestro conjunto de datos que, vamos a ver si, yo creo que este está caído porque ya está bajado. Bueno, acá está sin ver datos, vamos a ver el dato de calendario nada más. Fíjense todas las tablas que yo estoy tomando. Bien, son todas tablas entre producción, ventas, tengo un poco de todo acá adentro. Bien, porque entro al Calypso, era el sistema del ERP que estaban usando, una balanza, la paletizadora, de todo. Bien, no te das cuenta de dónde viene el dato. Vos lo puedes trabajar sin ningún tipo de problema. Y en un Data Mars, una velocidad asombrosa, espectacular. Bien, espectacular. Vamos a ver si se nos abrió el Power BI acá, de escritorio. Buah, me pide que me loguee. Me voy a tener que loguear. Perdón la demora. Pero para que vean cómo se levanta cuando tenés un SharePoint y lo vas teniendo. Uf. Pero si no, vamos a conectar directamente con el Data Mart y lo vamos a levantar desde SharePoint. Esa es la otra opción. Total es lo mismo. Vamos a entrar al Data Mart recién, al del taller. Fíjense que yo tengo mis tablas que había creado, puedo haber creado, y ahora lo que vamos a hacer, en vez de entrar a la base de datos, lo mismo que hacíamos en la versión de escritorio. Pongo acá mi dirección, donde tengo en el SharePoint los datos, ¿bien? Y le digo que simplemente que se conecte. Capaz que logramos que se conecten los dos al mismo tiempo. Uf, ya me está diciendo qué día, qué cuenta es. Tenés que tener autorización al SharePoint donde están puestos los datos. Vamos a ver tanto la versión de escritorio como la versión web, ya que estamos. Bien. Y fíjate que acá tengo todas las tablas o todos los archivos que yo uso para poder dar los cursos en este caso. Entonces vamos a elegir cualquiera, vamos a elegir mayor contable. En este caso yo pido ese, le pongo transformar datos. Bueno, acá van a aparecer todos en realidad, pues no seleccioné ese. Estamos accediendo desde SharePoint, perdón, desde el Data Mart usando SharePoint. Vamos a arrancar, bueno, detalle de movimiento de ventas, que está ahí. Mientras tanto, ¿qué sería este? Bueno, este sigue leyendo, sigue autorizando. Este está lento, la versión de escritorio. Por eso es que yo siempre digo, me gusta más trabajar con Data Marts que la versión de escritorio de Power BI. Ya la tengo creada. Bien, listo. Funcionó sin ningún tipo de inconveniente. Y vamos a ver este Data Marts que va a tener tanto un SharePoint, un archivo físico que está puesto en el SharePoint, y también puedo tener la vista que recién me habían creado mi desarrollador y me dijo, bueno, están disponibles y las puedes ir a trabajar. Entonces, fíjense todas las opciones que venimos manejando. Bien, bueno, acá da un error de validación, se ve, que es lo que me está pasando, pero más que nada puede ser por microcortes de internet que yo esté teniendo. Bien, esta es, yo siempre digo, ustedes tienen que tratar de buscar las mejores opciones para poder crear esto. No quedarse solamente con que va a ser un Excel y que es lo único que ustedes pueden llegar a tener. Y si usan Excel, que sea como un formulario. Y en lo posible, en vez de usar Excel, les muestro algo que nosotros usamos normalmente. Esto fue una prueba que hicimos con una empresa chilena, donde era una lechería que se llamaba, donde dijimos nosotros, bueno, a ver, en vez de crear ¿cómo se llama esto? En vez de crear un Excel para que carguen los datos la persona, nosotros lo que dijimos, bueno, bárbaro, cargámelo directamente en un formulario web. Entonces creamos este formulario es gratis, lo puede poner cualquiera, ¿bien? Es muy difícil de editar, muy fácil de editar, perdón. Bien, ustedes van a ver, yo acá lo voy a abrir como si fuese para editar. Bien, podemos editar. Pues fíjate que lo vas creando. Bien, lo que va a hacer este es conectarse directamente con un Excel o con que vos digas que va a estar puesto dentro de un SharePoint, un Google Drive o lo que sea, o un OneDrive. Bien, vos le ponés que querés que sea la conexión. Nosotros lo habíamos hecho con un Excel. ¿Ves? Fíjate que acá está conectado y el Power BI se conecta a ese. Entonces, cada vez que un operario de la lechería que estaba en el sur de Chile entraba los datos en el celular de lo que era ¿cómo se llama esto? La captura esa que nosotros estábamos diciendo. Bien, vamos a verlo un poquitito
para que la vean qué datos llevaba. A mí me impactaba directamente en el Power BI. ¿Ok? Entonces, fíjate cómo yo trato fíjense cómo yo trato de buscar la vuelta para tratar de que sea lo más automática posible la información. Bien, que no tengamos dudas, que sea muy automático. Bien, yo pongo, acá me pedían la cantidad de vacas que se ordeñaban a la mañana, ponerle 900, la que se ordeñaban a la tarde, 900, ponerle 9000, la cantidad de litros de leche que tenías. Fíjense que es muy parecido a lo que nosotros cargamos en un Excel. Lo que pasa es que muchas veces cuando usamos el Excel para carga de datos, le ponemos todas las columnas de cálculo y le ponemos aparte las visualizaciones, lo que es una locura. Si vos creás un formulario de esto, lo pones en la web, lo distribuís, la persona te está cargando, con que tenga 4G, listo, o 3G incluso, se carga directamente en la base de datos que vos tengas en la nube y eso es lo que nosotros vemos directamente en el Power BI. Más sencillo imposible. Acá muchas veces yo lo que digo es más que nada sentido común. Bien, sentido común y las opciones van a salir solas y van a ver ustedes qué sencillo que es empezar a crear información y empezar a trabajar en esto. Vamos a ver si esto se liberó. Uf, no se logueó nada, pero bueno, aparte de esto que se loguee, ya lo vamos a ver. Esto sería más o menos la presentación. Un poco, nadie hizo ninguna pregunta, es decir, estoy disponible a ver qué, a ver, qué es lo que piensan, ¿qué es lo que ven con respecto a esto? ¿Cómo lo ven? ¿Difícil? ¿Alguno está conectándolo ya al Power BI con la fuente de datos originales? Hay una Eh, tercera... discul- Sí, perdón, Disculpame, decime. Antonio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buena la presentación primero. Y segundo, ¿podrías repetir cómo hacer la conexión con Datamart? Que me perdí esa parte, por favor. Sí, con todo gusto. Mirá, vamos a verla. Estoy... Simplemente te pones en el Power BI, lo que haces es crear un data mart. Bien, te pones acá, pones crear, ¿ok? Perdón, acá, esta. Te dice que es versión preliminar. Esto salió, yo me quedó grabada la fecha 26 de mayo, 25 de mayo del año pasado. Bien, desde entonces está en preliminar. Nosotros lo hemos arrancado, apenas arrancó, lo metió con toda la salsa para empezar a trabajar, porque realmente me parece que es el futuro. Creas uno, te va a crear uno de estos vacíos, le vas a dar abrirlo, a ese que te crea vacío. Una vez que te crea vacío, te va a aparecer así, sin nada. Bueno, este tiene ya una consulta que nosotros pusimos. No quiero poner de crear, vamos a ver si me permite. Si yo puedo crear, demora bastante. Si cuando te lo hace, vamos a ponerlo, a ver, vamos a poner cero, a ver, confiemos que, vamos a poner un nombre. ¿Cómo te llamas vos? ¿Gianfranco era? ¿O algo así? Así le pongamos el Carlos. nombre. ¿Cómo? Carlos. Carlos, le metemos Carlos, ¿ok? Creamos, bueno, lo creo rápido. Está creando el data marts. Fíjense lo que demoro. Esperemos que se cargue. Tenés que tener, sí, un gateway instalado. Bien, un gateway es muy simple, ustedes lo descargan de acá. Mientras se va cargando, descargate las puertas de enlace. Bien, yo generalmente trabajo con la estándar. La descargas y la pones a trabajar en algún servidor que esté en los datos que vos quieras acceder. Bien. Y esa conexión es la que le vas a dar de alta acá a vos. Pucha, está demorado. Este que hemos creado, Carlos, se demoró. A ver si se la hizo o no, no la hizo. Vamos a levantar esta que está armada. Bien, vamos a abrirla. Vamos a descartar los cambios. Yo le voy a... Vamos a eliminar este. Vamos a dejarlo ahí a ese. Yo ya tengo la query cargada, que es lo que habíamos dicho. Pero lo que vamos a hacer ahora es tomar datos nuevos. No, esta me está dando error. Vamos a sacar esta. No me está dejando eliminar esa query. Déjeme que la elimine. Esta consulta. Ah, ahora sí. Vamos a guardar. Vamos a ver si no nos da error para poder trabajarlo. Bien. Vamos a trabajar con otra que esté hecha.
porque esta me está dando error cuando se ha creado mal. Tema de validación. Vamos a tomar otra que esté hecha. Acá. Esto es un datamart que está operativo. No vamos a ver datos porque son confidenciales, pero sí te voy a mostrar cómo es el proceso. Le doy de alta, demora un poco en crearse, va a ser dependiendo de la velocidad de internet que nosotros tengamos. Bien, se va a cargar ese datamart, o se te va a hacer un archivo en blanco de estos, vos los vas a abrir, te va a aparecer algo similar a esto, suponiendo que no tenés absolutamente nada, y te vas a poner acá y vas a decir, yo quiero obtener datos. Una vez que tengas obtener datos, te van a aparecer las mismas opciones que vos tenías en la versión de escritorio. Bien, fíjate que tenés acá y vos elegís qué conexión querés tener o qué conexión es la que vos tenés. En este caso es una base de datos en SQL Server. Te pones ahí. Nosotros acá el desarrollador nos había hecho las vistas, concretamente estas que están acá. Si nosotros, estos son los campos que nosotros le habíamos pedido al desarrollador. Bien, nosotros hemos dicho, mira, necesitamos esta información. Le hicimos la nota en marzo, bien, donde le estamos diciendo qué era lo que se podía y le sombreamos lo que era urgente que nos tenía que mandar. Y en base a eso, ellos nos pusieron a disposición lo que vamos a ver acá. Pucha, ahora, si no lo vas a ver en el video, porque en el video, la primera parte, nos conectó 2 o 3 veces. Pero ahora se empeñó la máquina en no trabajar. Voy a cerrar todas las conexiones que tengo abiertas. Vamos a cerrar esta. Te hago una consulta mientras tanto. El tema de, porque yo estoy viendo la versión de Services online y no encuentro esa opción de Datamark. Puede Tenés que ser, tener la premium, tenés que tener la premium. en la La, Premium, ok, la premium por usuario ya te sirve. La premium por usuario sale $20. Esa ya te sirve. Sin ok, problema. ok, gracias. Esa sí, tenés que tener esa. Si no, con la común no puedes hacer nada. Lamentablemente. Bien, espera, vamos a salir del Power de esta, vamos a salir, vamos a volver a entrar para poder hacerlo bien, porque si no, a veces es una cuestión de resetear y volver. Ese es el problema de hacer el ejemplo en vivo. ¿Ah? Vamos a abrir el Datamarts este directamente. Ah, se creó el de Carlos. Ah, dame un segundo. Sí o sí tenés que tener la versión web. ¿Bien? Yo lo abrí. Este que hemos creado, fíjate que está totalmente vacío. Yo puedo escribir la query, la podría hacer y ponerla acá como la query que me había dado a mí mi desarrollador. Esta que veamos acá, yo la podría escribir a esa y ponerla ahí sin ningún problema en el editor de query que tiene, relacionándola con un gateway o similar. Y en este caso lo que vamos a hacer, vamos a entrar directamente a la base SQL donde yo tengo unas vistas cargadas que ya me hizo el desarrollador mío. Voy a poner el nombre del servidor. Tiene el gateway cargado. No aparecen ¿cómo se llama esto? Las coordenadas porque están ocultas. Yo fíjate que acá tengo las distintas bases de datos que tiene la empresa esta. Y él me dice, mira, yo te puse en una carpeta que se llama VA las vistas que vos estás queriendo. Bien, entonces vamos a levantar el plan de cuentas. Pongo tomarlo, ya está. Eso es todo. Y lo vas a ver a los datos directamente acá. Lo guardás. Si tenés que hacer alguna edición, la haces acá. Se puede hacer, por ejemplo, no es lo mismo que trabajar en el Power Query. Esto es un poco más avanzado. Bien, es más simplificada la fórmula, pero es un lenguaje distinto para poder hacer cosas. Por ejemplo, yo puedo crear columnas, tengo este menú para crear columnas donde vos la vas haciendo. Bien, es decir, es un poco distinto de lo que es el común, digamos. Puedo crear medidas también, es decir, puedo crear tablas, todo ese tipo de cosas. Bien, la guardo y fíjate que me va a cargar, me arma una base de datos SQL, todo administrada por ETL, con todo. Bien, y la tenés disponible.
Acá la creo. Esperemos que termine de cargar todos. Tenés una buena conexión de internet, eso sí. Voy acá, mirá lo que demoró en 302 filas. Eso sí tiene. Yo acá tengo una conexión muy mala. ¿Bien? Lo tenés a los datos. ¿Bien? Directamente disponible. Ok, Podés hacer las relaciones acá, como si fuese en la versión de escritorio. Podés cargar una query nueva acá. Obtener los datos. Lo grabás, que se graba automáticamente cuando vos lo sacás. Y creas tu informe. Ya fíjate que antes no tenía relacionado una base de datos. Ahora esta que acabamos de armar ya tiene relacionado su base de datos. Bien, y yo acá ya puedo crear los paneles que yo quisiera. Directamente. Eso es todo. ok, gracias, Antonio. Sí, estaba demorando un poco, pero te vas a ver cómo se cargó. Hola, ¿cómo va? Te hago una Sí, consulta. sí, Yo uso bastante lo que mostraste de la conexión a SharePoint que mostraste desde el escritorio. sí, Y lo que me pasa es que demora mucho la actualización de los datos. Imagínate bien, un informe que está conectado a varios archivos, pero todos están conectados a SharePoint, la carpeta de SharePoint. bien. No sé si sabés o si tenés algún consejo para darme respecto a cómo mejorar el rendimiento. Bien, ¿vos siempre lo trabajás en la versión de escritorio o a eso lo publicás en el Power BI Service? Lo publico luego. Bien, ¿y la conexión, la actualización la haces mediante el Power BI Service o desde la Sí, versión de escritorio? en la web. Bien, habría que ver la complejidad del dato que estás teniendo. Normalmente no demora mucho en actualizar. Normalmente. Normalmente, es decir, y aparte, si considerás que son archivos Excel que tenés subido ahí, me imagino que deben ser archivos Excel que no deben ser más no deben tener más de 1 millón de registros cada uno. No, claro, no. Bien. Es decir, no tendría que ser, hay que ver la complejidad del dato que estás teniendo arriba o si hay alguna query específica o le haces una modificación muy grande en el query cuando lo estás tomando. Normalmente no tendría que ser. Ok, tendría que revisar entonces el flujo, las modificaciones hechas en la query, por ahí puede Habría estar. que ver, a ver qué ver si es eso lo que estás Sí, teniendo mucho lío. Bien. claro, Normalmente puede llegar a ser eso. Es decir, no se me ocurre otra cosa. Bien. Porque eso ya no depende de tu equipo. ¿Me entendés? no, Y un archivo en la query, en el Excel que está subido en el SharePoint, no tiene más de 1 millón de registros. Entonces, no tendría que ser pesado. está bien, gracias. No, por favor. Otra consulta, algún aporte que quieran hacer, alguien que lo está haciendo distinto, lo ven difícil, todos callados. Ajá. Es feo cuando uno da la charla esta y ninguno participa. Ah, acá hay alguien había mandado, perdón, José Orozco, creo que habías tomado un curso conmigo, José, no me acuerdo bien, creo. Me dice Antonio, en la práctica es mejor armar el modelo en la versión de escritorio o a través de Datamarch. Para mí, toda la vida Datamarch. Para mí. El problema de Datamarch que está teniendo, ustedes han visto en la prueba esta, es preliminar lo que hay de Datamarch, entonces ponerlo en producción tiene sus riesgos. Yo lo hago, digamos, de aguerrido nomás y con el consentimiento de la empresa, pero el futuro está ahí. El futuro está ahí. Es decir, generalmente no vas a trabajar con la versión de escritorio en el cortísimo plazo, calculo yo. Es decir, al año que viene ya sería una locura trabajar con la versión de escritorio si tienes la posibilidad de trabajar con todo el poder de cálculo de Microsoft directamente en la nube y con un lenguaje de programación totalmente distinto. Yo me voy por ese lado. Bien. Alguien preguntaba si queda grabada la sesión. Sí, sí va a quedar grabada. Eh, ¿Hay alguien que levantó la mano? No veo quién es. Si quiere hacer una pregunta, levantar el micrófono. Hola Antonio, Sí, Héctor por de favor. Nicaragua. Sí, Héctor. Una consulta, mira, yo soy de Nicaragua, y la experiencia, yo soy contador público como tú, ¿verdad? Sí, Este, y mi experiencia ha sido de decir de que los sistemas, los ERP, ¿verdad? Te generan información actualmente, pues sea QuickBooks, sea SAP, sea Exacto, o sea, cualquier sistema de contabilidad te genera información contable. Para mí bien.
para mí la base fundamental es el estado financiero de una Totalmente. empresa. Ya. Lo que pasa es que aquí en Nicaragua ocurre lo siguiente. Si vos analizas las cuentas por cobrar de clientes y lo comparás con lo que dice cartera y cobro, nunca pegan. O el otro tema es, si Sí, tenés en recursos humanos, te dice las vacaciones acumuladas del personal es tanto, pero en el pasivo no está acumulado eso. tal cual, O sea, tal cual. entonces, yo lo que digo es que los sistemas de contabilidad ERP generan bastante información. No sé cuál es tu experiencia en ese sentido, pues. Mira, yo te cuento un poco, es muy interesante lo que vos decís, Héctor. Yo la otra vez había hecho un post acá donde yo ponía qué era más importante, era cuando le llamamos el análisis de datos, el análisis o el dato. E iba a ser otro donde decía yo, ¿qué era más importante? El análisis del negocio o el negocio, es decir, en Business Analytics dividirlo en dos. Y en este momento para mí es mucho más importante lo que vos decís, tener la información bien. Cada vez va a ser más sencillo construir un panel para ver información. Cada vez va a ser más sencillo. Por ejemplo, vos mencionabas QuickBooks. QuickBooks tiene conexión directa con Power BI. Conexión directa. Tenés acceso a todo y tenés los paneles prearmados. Es fantástico con QuickBooks. QuickBooks creo que sale de $7 mensuales. Es decir, hoy una pyme mediana lo puede manejar sin ningún problema. Y la puesta en punto es muy sencillo. Ahora bien, lo que es difícil, y especialmente sucede en Latinoamérica con las pymes, ojo, yo hago una discriminación muy grande de lo que es micropyme y pyme. Al ERP o al sistema de gestión, al sistema de contabilidad, como le decíamos, yo tengo 57 años, yo digo los viejos. Es decir, en mis principios no existía la Igual. palabra ERP, le decíamos sistema de gestión contable. La información siempre está mal, pero siempre, pero siempre. Yo tengo una implementación que estamos haciendo nosotros, un cliente, una distribuidora de combustibles, donde vienen con la misma parametrización del sistema contable de hace más o menos 15 años. Fueron cambiando de sistema, fueron actualizando y demás, pero siguieron con la misma configuración vieja. Conclusión, los datos, obtenerlos es malísima la forma de obtenerlos. Entonces, ahora nosotros, ¿qué hicimos para poder minimizar eso y empezar a trabajar? Bien, nosotros lo que hacemos es agarrar y empezar a hacer esta forma. Nosotros agarramos, yo tengo un departamento creado en mi consultora que se dedica exclusivamente en las pymes a poner en marcha el ERP. En mi canal de YouTube hay un caso que está subido que es Metro Cúbico, que se llama, una empresa muy grande acá en la región, en el norte de Argentina, donde ellos, es un grupo de empresas muy grande que se llama Univer, donde nos vinieron a hablar para poner Power BI, digamos, para ver qué es lo que hacíamos nosotros. Muchas veces esto es muy nuevo, entonces muchas veces vienen y te preguntan, ¿qué hacen ustedes? Entonces, nosotros explicamos un poco y nos dicen, bueno, ¿qué podemos hacer en la empresa de ellos? Y nosotros decimos, mira, lo que vas a hacer primero que nada es tenés que arreglar el dato. Primero que nada es arreglar el dato. ¿Y qué hicimos? El caso está explicado por la gerenta financiera y la gerenta de sistema la vicepresidenta, no me acuerdo cómo es el cargo, la directora de sistema de esa firma, que contó cómo nosotros hemos acompañado para implementar el ERP nuevo, parametrizar todo y recién ahí se monta esto. Si no, fracasás, Héctor. Y es posible hacerlo. Cada vez es más sencillo, cada vez es más sencillo manejar un ERP y parametrizar un ERP. Hay sistemas como por ejemplo el QuickBooks, que es muy barato, muy económico y la puesta en marcha es prácticamente lo haces en menos de un mes. Entonces, Ok. simplemente es hacerlo. Simplemente tenés que hacerlo. Es decir, si no, fracasamos. No hay otra. Es decir, yo esta mañana hemos tenido una reunión con un posible cliente, un potencial cliente. Cuando empezamos a analizar, un cliente muy bueno, tiene plantas en distintas partes de Argentina que fabrica material descartable medicinal. Cuando fue el tema de la pandemia, se le disparó la venta, empezó a crecer como loco, pero tiene un desorden abismal. Nosotros lo hemos visto eso, hemos dicho, no, este me pide para que y siempre te pasa cuando hablas con el dueño, con el CEO de la pyme, te dice, yo tengo los datos impecables, tan fantásticos. Y empezás a ver, te agarra la cabeza contra la pared. Porque yo tengo grandes fracasos implementando, pero grandes fracasos, los primeros fueron fracasos estrepitosos, porque yo creía que hacían los mejores paneles, pero el dato estaba mal, no servía. Y me iba para el traste, como decimos acá en Argentina. Entonces, lo que hicimos fue crear toda un área en la consultora que lo que hace es auditar. Si vos ves lo que hago yo primero para que veas lo que nosotros cuando trabajamos ¿cómo se llama esto? En el Gantt, cuando lo hacemos al Gantt,
La auditoría de datos toma su buen tiempo. Si nosotros lo tenemos, Claro. nosotros acá lo tenemos, a ver, si no lo voy a cargar para que lo veas. De las empresas de ejemplo, nosotros al Gantt le metemos la auditoría de datos, le metemos un buen momento, digamos, un buen tiempo que es porque no sabemos si está bien o no. Fíjate, acá está. Los primeros drafts son de auditoría. Mira vos, esto para que todos lo que vean, todo esto es construir los modelos de datos y demás sin hacer un solo panel prácticamente. Acá empezamos nosotros a crear los paneles en esta etapa. Acá es auditoría pura. ¿Qué significa para nosotros la auditoría? Es agarrar y poner el dato que esté funcionando. Y ver, nosotros qué hacemos, van las contadoras nuestras, o los contadores nuestros, empiezan a trabajar con el sistema de la empresa, entran al SAP o lo que sea, larga el estado del resultado, verifican con los datos que estamos sacando nosotros si están bien o no, si hay que filtrar tipos de asientos, tipos de movimientos, si hacen el cierre contable o no, como decía la cuenta corriente cliente, si están aplicados o no están aplicados los pagos, todo ese tipo de cosas. O sea, 3 meses tenés ahí. Esto es 3 meses para hacer una implementación de un módulo. Normalmente es así. Donde tengo cuellos de botella, que muchas veces sucede, es decir, esto no siempre se da así. Los cuellos de botella los tengo por este lado. Es decir, cuando que me pongan a disposición los datos, no siempre las vistas me la dan ahí nomás, que era lo que veíamos nosotros. Es decir, no siempre me la dan. Pero Y es que esa después, consulta, Antonio, la ¿cómo? consulta esa de que las empresas no sueltan los datos, entonces tendríamos que irlo a los estados financieros, ¿no? Yo trato, si la empresa a mí no me da el dato, y ponerle, bueno, uno tiene que, digamos, si me dicen, mira, lo mismo, no tenés el dato. Me pasó con una multinacional que estaba pasando de R3 a S4. Fue un fracaso la implementación Sí. que yo tuve. Fue la empresa más grande y fue un fracaso la implementación. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de absorber vía Excel lo que se podía hacer. Y eran muchos millones de registros. Entonces, ¿qué habíamos hecho? Nosotros, ellos, como estaban pasando, dependía de una firma que dependía de la casa matriz de España, manejaba toda la operación en Argentina. Nos dicen, mira, nosotros ya habíamos hecho en otra subsidiaria de ellos, habíamos hecho toda la implementación, les gustó. Dice, queremos trabajar con ustedes. Dice, bueno, nos contratan. Cuando vemos, me dice, pero lo único que vamos a tratar de armarlo con Excel, me dice, porque no tenemos la apertura al SAP, porque estamos pasando de R3 a S4 corporativamente hablando. Entonces me dice, no lo vamos a hacer, queremos empezar a trabajar ahora, dejar todo estructurado y después lo pasamos al S4. Entonces yo dije, vamos para adelante. Mirá por la tontera que nos pasó que fracasamos. Para poder simular el modelo de datos, como eran muchos millones de registros, eran cerca de 30 millones de registros el que hacían el mayor contable, y si cuando nosotros hacemos un análisis económico financiero partimos del mayor contable, lo que hicimos fue hacer las extracciones con Excel del SAP. Entonces había meses que tenían menos de 1 millón de registros y había meses que llegaban al millón y chirola. Entonces cuando era más de 1 millón, nosotros lo partíamos en dos, sacamos del 1 al 15, así. Y así levantamos 3 años de movimientos. Esos Excel, hicimos una rutina en Python donde armamos una base de datos, es decir, incluso lo dejamos automatizado para que la persona de la empresa esta genere el Excel del mayor contable, lo ponga en un directorio, ese directorio había una rutina en Python que lo tomaba y actualizaba ese archivo que ya tenía cerca de 30 o 40 millones de registros de los movimientos del mayor contable de los últimos 3 años de las 5 empresas que componían esta multinacional en Argentina. Sí, Eso lo, ¿cómo? Pero mira, Antonio, para aquí, para los amigos que nos están escuchando, el manejo de tantos registros, porque existe actualmente, pues aquí Sí, lo que tenemos tenés que hacer. un grupo como ejemplo, por decir que te contrata Claro, o sea, Claro Internacional, y Sí, entonces, sí. ¿cómo está el tema del manejo de tantos registros? Tienes que particionar. No, a veces que no lo particionás. Yo trato de no particionar. Yo al contrario, acá nosotros lo unificamos con una rutina en Python que me hacía una base de datos en SQL Server y esa es la que tomaba yo. ¿Y dónde fracasamos? Eso funcionaba al pelo. Tiraba todo, yo hacía cualquier información directamente del mayor contable y funcionaba fantástico. Pero ¿qué es lo que sucede? Para poder armar cualquier estado financiero, vos necesitas un plan de cuentas. Y la Claro. rutina del plan de cuentas era una query que estaba cargada en el BPC del SAP, que la gente IBM, el que le hacía el mantenimiento a ellos del SAP la gente IBM nunca lo liberó. Entonces yo ahí dije, la voy a hacer manualmente, pensando que eran
300, 400 cuentas contables. Eran 7.000 cuentas contables con 6 niveles de jerarquía, 5 empresas distintas. Nunca lo pudimos hacer. No había un vínculo ahí No nos dieron campos. nunca eso, no nos dieron nunca ese. Entonces, Es que al no tenerlo, no lo pudimos hacer. Yo dije, lo vamos a hacer manualmente, esa aperturación, y ahí fracasamos. Entonces, ya eso, reventaste. como yo siempre lo cuento como el gran fracaso cuando trabajás con Excel, en ese caso fue así, resolvimos el problema del volumen de transacciones sin ningún problema, pero no pudimos resolverlo en el otro lado. Hay veces que nos toca a nosotros, como te digo yo, trabajar así con grandes volúmenes que se manejan en un Excel. Nos pasó una firma que se llamaba Amplifon, por ejemplo, una firma italiana que había que hacerle el análisis comercial en toda Latinoamérica. De vuelta, la gente de Europa no nos abría nosotros tenemos que consolidar México, Panamá, Colombia, Chile y Argentina, creo que era. No me acuerdo bien si se me escapa. Y Uruguay, creo que era, o Paraguay, no me acuerdo bien. Esos países tenemos que consolidar la parte comercial. Ellos tenían un software propietario, también estaban cambiando, estaban haciendo la migración. El controller que tenía asiento, no me acuerdo si en Colombia o en Argentina tenía el controller comercial, quería ver la información, me dice, nos mandemos a hacer. Entonces, ¿qué hicimos? En un SharePoint cargamos ese archivo, no llevaba más de 1 millón de registros, entonces no hubo problema. ¿Y qué hacía? La controller en Argentina, que dependía de esta persona, del controller regional, subía todos los días el XLS arriba de la lectura de movimiento, y nosotros eso es lo que modelizábamos, digamos. En ese caso no tuvo problema, anduvo bárbaro. Y una pregunta para darle paso al otro. ¿Cuál es tu experiencia con Power Query? Yo no lo trabajo tanto. A ver, Ajá. yo de Power Query, de DAX, de todos los más, sé lo mínimo indispensable, aunque te parezca mentira. ¿Por Ok. qué? Porque cuando vos estructurás bien el dato, básicamente no necesitas casi nada. Es decir, cuando vos accedes a la tabla del sistema tal cual está, o a la vista que ya te da tu desarrollador, es muy poco lo que necesitas en medidas. Es decir, nosotros cuando hacemos las capacitaciones, les muestro el listado de medidas. Este listado de medidas no difiere mucho de lo que es la que yo uso en mis implementaciones reales. Es más, a veces las que vemos en el taller son más que las que nosotros manejamos, fíjate. Estas son las medidas que uso yo habitualmente en una implementación financiera, bueno, la de calendario, las tradicionales, la consulta web para poder obtener el tipo de cambio, esta de periodo, las patrimoniales, las de resultados, algunos KPI específicos, son muy simples, son todas calculate que se basan en la estrategia contable que es el plan de cuenta, nada más. Bien, estas son todas las de KPI, algunos KPI que yo saco para enseñar a los chicos del curso. Bien, en la parte comercial, algo de P por Q, que son fórmulas muy simples, fíjate, que son calculate o cosas por el estilo, nada más. Bien, no tenés, la del cash flow puede ser algo difícil porque hago un switch medio complejo, pero no soy partícipe de aprender de memoria las fórmulas, en absoluto. Dale, pues Antonio, gracias. Démosle No, lugar por a otra favor. gente. Dale, tranquilo, Y gracias. acá tenía una consulta anterior, decía, ¿tiene sentido eso de cargar datos con formularios, Antonio? Ya que en la industria agrícola, por ejemplo, sí, esto te sirve una enormidad. El formulario, es decir, yo toda aquella firma que veo que manejan sus datos con Excel, yo le digo, sacalo al Excel, mandate con un formulario. ¿Qué ventaja tiene el formulario? El formulario sincroniza en forma directa, el formulario no le permite, no le da grado de error a la persona que carga, por supuesto, puede tener error en la carga, de decir, en vez de 900 pone 9000, eso sí puede pasar, pero el campo que es campo texto, el campo que tiene decimales, puede cargar imágenes, puede hacer lo que sea, y es directo. Bien, no necesitas nada y podés hacer una cuenta de formularios en Microsoft, un formulario en Google, hay varias que hay disponibles en el mercado que son muchas gratis o tienen un costo muy reducido. Entonces yo me mando con formularios. Nosotros íbamos a hacer en su momento, yo tengo 3 o 4 proyectos que lo tenemos dando vuelta, pero que no lo hacemos, porque la verdad que toco madera, como hacemos acá en Argentina, andamos muy bien, es decir, con muchas implementaciones en mano y no puedo sacar adelante, pero uno de esos era armar todo un sistema de producción directamente con formularios. Es muy económico, es muy rápido y todo el procesamiento lo pones directamente en Data Mart. Se acabó. Es bárbaro. Es decir, yo creo que cambia radicalmente la forma de trabajar. En mi caso, hay otra persona que pone, Frank, dice, en mi caso realizo la conexión
desde el desktop y mediante un gateway actualizo a la base de datos SQL. Así es. Esa es la lógica. ¿Bien? Esa es la lógica que tenés que trabajar. Tal cual, Frank. Lo que sí te aconsejo después es hacer la conexión desde el desktop, pero publicarlo directamente. Si estás con el gateway, significa que ya estás usando el Power BI Service y lo trabajas directamente desde ahí. Bien. Y es más, ustedes vean que hay una opción ya, por más que tengan la cuenta Pro de Power BI, que te permite editar, es decir, vas a poder cargar fórmulas y demás, cambiar formato y cambiar relaciones directamente en la nube sin usar la versión de escritorio. Yo creo que la versión de escritorio va a empezar a morir dentro de poco. Bien, ojo, lamentablemente era la única que teníamos con que es 100% gratis. Ese es el único inconveniente que estamos teniendo, pero yo creo que está bueno. Es decir, está bueno ir directamente a la nube y trabajar todo en la nube, porque ya no trabajás con tu equipo. Les cuento un caso. Yo trabajé con casi todos estos, ¿no? Es decir, yo no tengo certificación de Microsoft en absoluto. Yo trabajé con varios. Y nunca hice un curso. Si bien enseño, eso no tendría que decir yo. Yo nunca hice un curso. Enseñaba también Analytics de SAP, di cursos, tengo video grabado y todo lo demás, que era la herramienta que usaba antes. Cuando yo trabajaba con Analytics de SAP, hay un video subido en mi canal de YouTube, debe ser del año 2019, donde tuvimos que dar una charla con el CFO, con el gerente financiero de esta firma, de un grupo, también una multinacional, que tenía SAP R3, y cuando ellos me contratan, me dicen, mira Antonio, vamos a hacer todo el análisis económico-financiero, y lo vamos a hacer con Analytics. Analytics de SAP es una herramienta muy similar a Power BI. A mí me gusta muchísimo. Yo hago el cambio a Power BI por Data March y por las visualizaciones Zebra, que realmente le han dado un concepto totalmente distinto. Si no, seguiría con Analytics de SAP. El precio, similar. En el año 2019 costaba $22, hoy cuesta 36. Y es una herramienta fantástica, tanto como Power BI. Nosotros la base de datos, el modelo de datos que llegamos a armar, que incluso lo contamos ahí en ese video de YouTube, en mi canal, eran 1.350 millones de registros. Era la distribución de energía eléctrica en el norte de Argentina. Entonces imagínate la cantidad de transacciones que tenés metida adentro. Originalmente iba a ser el cash flow y al final terminamos haciendo todo un año y medio casi todas las áreas de la empresa, el área de producción de energía, el área de cobranza, el área de corte de energía, la parte comercial, la parte de mantenimiento de redes, todo lo metimos dentro del Analytics de SAP. La base de datos yo no la hice en ese caso, la hizo directamente Seidor, que Seidor es un distribuidor de SAP acá en Argentina, un consultor, creo que es el más grande que hay acá en Argentina. Ellos armaron ese bloque de datos que lo dividieron en 3 conjuntos o en 3 bases de datos HANA que estaban montadas en la nube, donde nosotros accedíamos. Es simplemente, no importa el volumen de transacciones que tengas, trabajando en la nube, ya sea con Analytics, con Tableau, con Power BI, lo podés hacer sin ningún problema. Bien. Acá me dice, Antonio, cuando la empresa se quiere dar un salto a la automatización del proceso ETL, para tener disponibilidad siempre cuando se requiere el dato, PBI, ¿se enlaza de alguna herramienta para este tipo de soluciones o por sí solo por sí solo puede resolverlo? A ver, la administración mediante ETL es algo que te da directamente el Data March. Vos la creás la base de datos ahí, le podés poner múltiples orígenes de datos y la administración ya te la hacen ellos. Ya la tenés ahí disponible. Vas a poder cargar todas las queries y todo, creo que es el lenguaje M que le llaman ellos, que es un poco distinto al normal. Las DAX también son un poquito distintas, la forma que la cargas y la forma que la relacionás, pero directamente la administración te la hacen ellos. No necesitas contratar un Azure o algún otro, directamente te lo hacen ellos. Yo recomiendo directamente irse para ese lado. Ojo, yo hablo mucho de Microsoft, mi equipo es Mac, es decir, yo tengo todo mi entorno es Apple, desde los AirPods, el celular, tengo Apple TV en casa, es decir, toda mi familia tiene Mac y sin embargo estoy alabando una herramienta de Microsoft porque creo que es realmente fantástica en esta parte. Y hoy, digamos, no sé mañana, me está gustando mucho Locker Studio en lo que es relación de tablas y demás. La verdad que es una herramienta que creo que está en la vista, como dice el Gartner Group, es uno de los desafiantes que hay hoy en el camino. Es decir, yo creo que es algo que realmente lo vamos a ver. Acá, Admon, creo que es el nombre que me aparece, yo hago conexión desde Google Sheet. Sí, perfecto. Pero las actualizaciones son demoradas. Jen, ya te voy a explicar qué es lo que sucede ahí. Más cuando se quieren hacer cambios y actualizar en tiempo real. ¿Qué me recomiendas hacer en este caso para mejorar? El problema acá está que Google Sheet
hoy las hojas de Google, yo te mostraba eso en el formulario, por default iba a las páginas de Google. El problema de Google que tiene el conector desde la versión de escritorio de Power BI a las planillas de cálculo de Google está en función beta. Y por algún motivo se te rompe constantemente el vínculo. Entonces yo busqué en internet una vez la opción que es, en vez de importarla directamente con una planilla de cálculo, es por especie de vínculo web. Habría que buscar, vos si buscas un poquito en Google, la pones en la búsqueda, te va a salir cómo hacer el truco ese para tenerlo. La otra alternativa, que en vez de tenerla ahí, directamente la pongas en el SharePoint. El problema es que no es gratis. En el SharePoint no sé en línea si lo podés manejar directamente como si fuese el Power BI, digamos, el Excel, en vez de trabajar con el Google en línea, trabajar con la hoja, con el 365 en línea, y ahí sí la tenés en la conexión directa. Yo me iría para ese lado. ¿Qué tan importante es la etapa previa al momento de recibir los datos? La dividamos en dos, lo que me pregunta Luciano, Andrés. Dividamos en dos tipos de empresas. Una gran empresa es relativamente, yo básicamente lo que hago es, ahí sí hago un role play con los tomadores de decisión y empezamos a trabajar para poder definir cuáles son los principales indicadores. Yo ni siquiera veo lo que hay en el sistema, no lo veo. Bien, yo cuando es una multinacional o una empresa grande, que yo más o menos, yo siempre pregunto quién le hace la auditoría, si es una consultora internacional o no, vos más o menos te das cuenta cómo está el dato. Si yo tengo la certeza más o menos que está funcionando bien la información, yo entro directamente a definir indicadores. Y es la etapa más importante para mí la que hay en ese momento, porque ahí es donde vos definís qué información vas a tomar en la vista, cómo la vas a crear y cómo vas a estructurar los paneles. Ahí se define la cocina, en ese primer mes. Ahora bien, si yo estoy en una micropyme, en una pyme, básicamente ni siquiera hago esas reuniones de definición de indicadores, porque nosotros le brindamos los indicadores a la empresa. Y nos ponemos a trabajar muy fuerte en lo que decía Héctor de Nicaragua, que es preparar el dato para que esté bien. En la micropyme y la pyme, esa es la etapa más fuerte mía. Y que a veces puede llevar más tiempo que el desarrollo del modelo de datos, los paneles y todo lo demás. Entonces, validar ese dato que esté bien. Eso para mí es lo más importante de todo cuando es una micropyme y una pyme. Consulta, para poder mantener actualizada la base de datos que se conecta al Power BI. ¿Lo realiza mediante Datamarts o SP, debe ser SharePoint? No, la conexión directa que vos tenés, siempre vas a necesitar un gateway. Un gateway es ese que mostrábamos ahí en el video, que vos lo bajás directamente del sitio de Microsoft, lo instalás y es una puerta de enlace. Esa puerta de enlace tiene las credenciales de acceso a las distintas fuentes de datos que vos estás teniendo. ¿Bien? Cuando es un SharePoint, bueno, entras directo sin necesidad de un gateway. Si es Datamart, siempre vas a necesitar referenciarlo mediante un gateway que tengas andando, ¿bien? Y con eso empezás a funcionar. Cuando depende de la licencia de Power BI que vos tengas, es la frecuencia de actualización que vos le podás llegar a cargar al sistema, ¿bien? Y en función de eso es cómo trabajás. ¿Alguna duda más? ¿Consultas? ¿Ah? La verdad que estuvo bueno, che. Estuvo bueno las consultas. Yo por ahí tenía miedo, porque yo no vengo del área de sistemas, digo, me pueden matar con alguna pregunta difícil, bueno, pero por suerte no, se han apiadado, digamos, no hubo nada raro. Bien, pues por ahí me pueden llegar a matar con yo cuando planeaba hacer esto y máxime hacerlo en línea, bien, me tenía miedo de eso, es decir, han visto ustedes, se me cortó 2 veces internet, ese tipo de cosas cuando hacía las conexiones, porque lo estaba haciendo en línea, lo estaba haciendo en tiempo real con la persona que lo está viendo ahí del otro lado. Entonces, había que jugársela y me arriesgaba y lo he mandado. Así que bueno, me alegro que hayan estado, que sigan los 25 desde el principio, es un buen dato. No sé si están dormidos o no, pero bueno, están ahí. ¿Ah? Les agradezco mucho a ustedes, lejos de darme a ustedes las gracias, yo les agradezco de haber participado, a mí me gusta mucho hacer esto. Seguramente la semana que viene, creo que no, la que viene voy a estar dando otra charla igual. Estoy viendo un poco qué tema le voy a dar. Ahí Frank pregunta, ¿te habló Power BI? Power BI. Por ahora Power BI. Ojo, yo no estoy casado con ninguno. ¿Bien? Con ninguno. ¿Ok? Sí, para mí, yo trabajé con varios de estos y sigo diciéndolo, yo nunca voy a hacer una certificación ni nada por el estilo, porque la idea es
estar con lo último que se use en el mercado. Eso para nosotros tiene que ser lo fundamental. Usted tiene que tener puesta en la cabeza que tu cliente tiene que tener lo último o lo mejor que esté disponible en el mercado. Y eso tienen que ofrecer ustedes. Si se casan con una marca, están fritos. Porque no van a poder decirle, mira, che, capaz que la versión de Analytics de SAP es mejor. Entonces, a eso es. El video de esto seguramente va a estar subido, no sé si mañana o pasado. Así que bueno, muchísimas gracias. ¿Ah? Les agradezco mucho, la verdad que me encanta este tipo de charla porque es hablar y recibir un poco el feedback. No han sido mucho lo que han preguntado, pero bueno, por ahí me gusta más cuando hay más preguntas. Así que bueno, muchísimas gracias.